Pues el régimen morenista te da con una mano, pero te quita con la otra. Tuvo que llegar López Obrador a la presidencia de la República para cambiar los ejes de la política salarial y para supeditar el derecho de los trabajadores a un salario suficiente. Miren, hasta el 2016 el salario en México fue liberado como un referente en términos fiscales y comerciales. ¿Dónde se recogió el salario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el del 2018? En 80 pesos diarios. ¿Y dónde se le dejó? Casi 249 pesos. Regañiza bien puesta. Marco Cortés, presidente del PAN, se quiso burlar del pueblo de México sobre el salario mínimo, pero el senador Javier Corral se paró en caliente a cerrarle la boca. Marco Cortés argumentó que con los salarios que aumentó el gobierno de la Cuarta Transformación, México está peor que antes. El senador Javier Corral lo paró en seco, diciéndole que tuvo que llegar su padre Andrés Manuel López Obrador en el 2018 para subir el salario mínimo, porque por muchos años estos vendepatrias engañaron al pueblo de México, diciendo que si aumentaban el salario mínimo iba a subir la inflación. Esto fue totalmente falso. El presidente Andrés Manuel López Obrador le cerró la boca con hechos y no palabras, aunque no les guste. A continuación con el video. Y le alcance. Y voy a poner 3 ejemplos solamente para poder decir por qué a la gente no le alcanza a pesar del incremento en el salario. Y terminó en efectos reales peor que como estaba. Porque lo digo con todo respeto en este buen ánimo que se está dando en esta comisión, pues el régimen morenista te da con una mano, pero te quita con la otra. Y pongo ejemplo. El primero es la inflación. En los últimos años hemos vivido de las peores inflaciones. A la gente no le alcanzaba. Y la inflación es el peor impuesto. A la gente finalmente no le alcanzaba para lo necesario. Pero ustedes pueden decir, ok, con esto se está resolviendo porque estamos poniendo que debe ser por arriba de la inflación. Y podría yo decir que estoy de acuerdo. Pero no en los segundos puntos que voy a atacar y tercero, y es la salud pública. A las familias mexicanas no les alcanza porque hoy tienen que pagar su salud, sus medicamentos, porque quitaron el seguro popular, porque cuando las familias se enferman, lo poco que ganan se lo tienen que gastar en medicamentos, en atención, porque el servicio de salud está peor que nunca y demasiado lejos de Dinamarca. Y la tercera, porque la gente tiene que gastarse lo poco que gana en su seguridad. Y me refiero en su seguridad patrimonial, de lo poco o mucho que tengan, en pagar al velador, en pagar el poner cierta herradura, cierta protección o alarma en su casa. Claro que se gastan el ingreso familiar por la falta de que el Estado mexicano garantice la seguridad y hasta en el transporte. Y por ello es que entonces el recurso no alcanza y tenemos que pasar a la literalidad del texto que hoy se pone en la Constitución, a que realmente sí le alcance a la gente, que sea efectivo, porque por esas 3 razones no lo es, no lo ha sido. Primera, la grave inflación. Segundo, que quitaron el seguro popular y hoy las familias tienen que comprar sus medicamentos. Tercero, por la inseguridad creciente, donde las familias tienen que pagar por su seguridad patrimonial y personal. Estamos ante una reforma trascendental a uno de los artículos pilares del contenido social de la Constitución del 17. Yo he afirmado en varias ocasiones que el mundo se enteró que en México había habido una revolución en el 10 cuando leyó 2 grandes artículos de la Constitución mexicana. El 27 de la Constitución, y el mundo leyó que el subsuelo pertenece a la nación. Pero también cuando leyó el 123
de la Constitución, definiendo por primera vez en el mundo el salario mínimo y dotando al salario mínimo de los elementos que constituyen lo que ahora se conoce como la línea del bienestar, para que sea suficiente en la alimentación, en el vestido, en la casa, en la salud, la vivienda y salud. Y el acceso a bienes espirituales, como la cultura, que eso se fue concretando a lo largo de muchos de los tratados que México ha suscrito y por supuesto de los convenios que hemos firmado con la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que adicionó los bienes culturales como parte de la suficiencia del salario mínimo, tendiente a constituirlo en un ideal, el salario digno. Esta reforma tiene la trascendencia de tocar uno de los fenómenos sociales más interesantes que hoy por hoy en nuestro país explican el momento político que vivimos, porque lo que este tema coloca es la enorme diferencia y las visiones de las distintas alternativas políticas que se han disputado el poder en los últimos años en México frente al mundo del trabajo y frente al mundo del salario. Y cómo la política terminó sometida durante más de 4 décadas a los intereses de la acumulación de riqueza y de capital. Y cómo se colocaron a expensas de mentiras tales como que el aumento al salario resultaba inflacionario. En la pequeña visión de las élites económicas y de las cúpulas empresariales se atrapó a la política partidista durante más de 4 décadas en México, deteniendo, pauperizando, limitando el crecimiento del salario. Y que ahora vengamos a darle una protección constitucional al salario frente a la inflación y frente al costo de la vida, es cerrar el ciclo de una transformación innegable, indiscutible, que nadie podría y puede regatearle al fenómeno social y político que representó en este fenómeno el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque tuvo que llegar, y hay que decirlo como es, tuvo que llegar López Obrador a la presidencia de la República para cambiar los ejes de la política salarial y para supeditar el derecho de los trabajadores a un salario suficiente y posponer las políticas que mantuvieron encerrado al salario, secuestrado. Miren, hasta el 2016 el salario en México fue liberado como un referente en términos fiscales y comerciales, porque hay que reconocerlo, una de las grandes reformas que se hicieron en materia de salario al 123 fue cuando se estableció la unidad de medida, la UMA. ¿Por qué? Porque se liberó al salario de constituir un referente en términos de multas fiscales o de transacciones comerciales, que es lo que lo tenía aprisionado y por lo que no podía crecer jamás. Cuando eso se hace, nadie vimos de inmediato ningún esfuerzo por recuperarle valor adquisitivo al salario. México llegó a ser constitucionalmente pionero del salario mínimo y llegó a colocar el salario en uno de los más altos niveles en el mundo en la década de los 70s y los 80s. ¿Y qué pasó en 40 años? ¿A dónde se le mandó? Casi al penúltimo lugar en términos de poder adquisitivo. En 40 años se acumuló una depreciación del salario de casi el 70%. Lo recordaba al principio Enrique Insunza. ¿Dónde se recogió el salario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el del 2018? En 80 pesos diarios. ¿Y dónde se le dejó? En 249, casi 249 pesos. Esto significó, independientemente de lo que se ha dicho aquí, un beneficio a cerca de 9 millones de personas, de trabajadores, el 40% de quienes están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto también es uno de los factores fundamentales que explica que el decrecimiento de la pobreza en el país. El Coneval ha hablado de 5.5 millones de personas que salieron de la pobreza por un factor de aumento de ingresos.
Pero hay un estudio preliminar del Banco Mundial que está por confirmarse, en el que se señala que la cifra de disminución de la pobreza en nuestro país puede llegar a 9.5 millones de personas. Dijo la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que en el gobierno del presidente López Obrador, en estos 5 años, casi 6, el salario aumentó lo que no había aumentado en casi 40. 110.9%. Esta reforma es tan trascendental porque toca el núcleo de un proyecto que ha vuelto la mirada no solo sobre los más pobres, sino sobre los trabajadores como un factor fundamental y su salario digno en términos de la redistribución también de la riqueza. No nos olvidemos que este debate sobre salario digno y salario suficiente tiene como uno de sus principales motivos la discusión que hace ya un par de décadas se ha generado en el mundo sobre los niveles de concentración del capital y de la riqueza en unas cuantas manos. Senador, si pudiera concluir. Para concluir, presidente, esta reforma a dos fracciones, a la fracción sexta del 123 en el apartado A y la fracción cuarta al apartado B del 123, constituye el cierre de un ciclo de reivindicación a los trabajadores de México y del salario digno de una política que ha mirado a los que más luchan, más trabajan, más contribuyen y habían sido absolutamente mal remunerados. Blinda, protege al salario y da continuidad a la escalada de aumentos que en el salario mínimo ha tenido la política del gobierno de la República en los últimos años. Muchas gracias. Gracias. Fue Carlos Marx, apoyándose sobre todo en Adam Smith y David Ricardo, que en 4 obras plantea una definición científica del salario. 4 textos. Primero, trabajo asalariado y capital. Posteriormente, salario, precio y ganancia. Continuó con la contribución a la crítica de la economía política. Y finalmente, su obra cumbre, El Capital. ¿Qué es lo que hace aquí Marx como economista científico? Diferenciar lo que es el salario nominal del salario real. Esta diferenciación es fundamental, porque salario nominal es el monto que obtienes al vender tu fuerza de trabajo. Y el salario real es lo que puedes comprar con ese monto salarial. Por lo tanto, lo conveniente es hablar de salario real. Y fue precisamente en el periodo neoliberal, hablamos de 1982 al 2018, estamos abarcando 36 años, que bajo un argumento falacioso de que si se incrementaba el salario real, se generaba inflación. Por lo tanto, en ese periodo no solo no hay incremento del salario real, hay una disminución del salario real. Mucho ojo con esto. Pero no es cualquier disminución. Disminuyen 2/3 partes. Estamos hablando del 70% de disminución del salario real en el periodo neoliberal que abarcó 36 años. Casi 40. Llega Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y sin marco jurídico, con la voluntad política de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las y los mexicanos, que se da el primer gran incremento, no solo a nivel nominal, sino real. ¿Cómo se da el incremento al salario real? Por encima de la tasa de inflación. Y en 6 años Andrés Manuel recupera el salario nominal más o menos en un 200%. Y el salario real más o menos en un 100%. Por eso es que en el periodo neoliberal
el salario tenía una capacidad de compra determinada y cuando termina el periodo neoliberal disminuyó 2/3 partes. Al terminar Andrés Manuel en el 24 recupera 1/3 parte del salario real. En este momento estamos en 2/3 partes en comparación al inicio del periodo neoliberal. La grandeza de Andrés Manuel no solo es que en 6 años logra un incremento del salario real, sino que antes de irse, él plantea esta iniciativa en Comento, que es que por observancia constitucional el salario siempre se incremente arriba del nivel inflacionario. Esta decisión es trascendental para la vida laboral de México, para las y los trabajadores. Pero no solo ello, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, se está planteando que el salario real mexicano, cuando menos llegue a tener una capacidad de compra del nivel de 2 canastas básicas y media. Esta hazaña la tenemos que lograr en conjunto, porque es una decisión fundamental. ¿Cuántas veces no nos dijeron que Andrés desde la mañanera polarizaba el país? Cuando la verdadera polarización era la concentración de la riqueza en una élite económica oligárquica y la masificación de la pobreza. Es decir, el Robin Hood al revés. Le daban a los ricos y le quitaban a los pobres. Por eso el problema de este país no es la pobreza, no es la riqueza, es la desigualdad. Y el deber de nosotros, como legisladoras y legisladores democráticos y bienhechores, es disminuir la brecha de la desigualdad, construir un país justo, de iguales, donde se dignifique la persona. Porque no solamente está la falacia de la inflación, hay otra falacia. No des pescado, enseña a pescar, crea empleos. Empleos con salarios miserables es una desvergüenza. Claro que hay que generar, como se ha generado en la Cuarta Transformación, empleos suficientes. Por eso somos segundo lugar mundial en la disminución de la tasa de desempleo. Pero empleos con un salario que sea constitucional. Termino. Estamos pasando del salario neoliberal al salario humanista. Que así sea. Que vivan las trabajadoras y trabajadores de México.